María Esperanza, una joven mexicana de 26 años, esperaba con ansias el día en que conocería a su hijo, fruto de un amor que había idealizado toda su vida. Sin embargo, justo cuando sus sueños parecían convertirse en realidad, una tormenta inesperada cambió el rumbo de su destino. Abandonada y traicionada por el hombre que creía su compañero de vida, María se enfrentó a un dolor inimaginable. Pero lo que comenzó como una historia de sufrimiento se transformaría en una epopeya de resiliencia y éxito. María estaba en la sala de espera del hospital, con las manos temblorosas y una mezcla de emociones en su corazón. El nacimiento de su primer hijo debía ser un momento de alegría, pero algo no estaba bien. Su esposo, Andrés, quien le había prometido amor eterno, no contestaba las llamadas y parecía haberse desvanecido de su vida sin explicación alguna. Mientras las contracciones se intensificaban, María sintió que su vida también se desmoronaba, como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. La noticia cayó como un balde de agua fría. Andrés había dejado una nota en la casa. En pocas palabras, le decía que no estaba preparado para ser padre y que necesitaba espacio para pensar. María, incrédula y devastada, no podía entender cómo el hombre que le había jurado amor eterno podía abandonarla en su momento más vulnerable. La tristeza y la ira se mezclaban en su interior, pero sabía que tenía que encontrar la fuerza para su hijo. Horas después, María, entre lágrimas y con el corazón roto, trajo al mundo a su bebé, a quien decidió llamar Gabriel, en honor al ángel que le daba fuerzas para seguir adelante. Con cada llanto de su pequeño, ella sentía un poco de alivio, como si el universo le recordara que aún había esperanza. Aunque Andrés no estaba a su lado, María se prometió que haría todo lo posible por darle a Gabriel una vida llena de amor y oportunidades. Los días en el hospital fueron una mezcla de agotamiento físico y lucha emocional. A pesar de las miradas de compasión de las enfermeras, María mantuvo la cabeza en alto, recordando que su vida ya no giraba en torno a Andrés, sino en torno a su hijo. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidida a no dejar que el abandono la definiera. Con cada día que pasaba, María sentía que algo nuevo despertaba dentro de ella. La experiencia del dolor la estaba transformando en una mujer más fuerte, una que sabía que su destino ya no dependía de nadie más. Y así, con una determinación renovada, salió del hospital con Gabriel en brazos, decidida a enfrentar lo que la vida le deparara. Regresar a casa fue un desafío. Todo le recordaba a Andrés, las fotos en las paredes, los muebles que habían escogido juntos y especialmente, la cuna que él mismo había armado con tanto entusiasmo. María sintió que el dolor la ahogaba, pero en lugar de hundirse en la tristeza, decidió cambiar su entorno. Con Gabriel durmiendo en su cuna, comenzó a quitar las fotos y a reorganizar el espacio, como si estuviera limpiando las heridas que Andrés había dejado en su alma. María pronto descubrió que la música le traía consuelo. Desde pequeña, había tenido una voz que todos admiraban, pero por alguna razón nunca se había atrevido a perseguir sus sueños artísticos. Ahora, en medio del silencio de la noche y con Gabriel dormido a su lado, comenzó a cantar para aliviar su corazón roto. Las canciones de cuna para su hijo se transformaron en melodías que, poco a poco, le devolvieron la esperanza y el coraje para soñar. Fue durante una de esas noches solitarias que María sintió un impulso irrefrenable de grabar su voz. Tomó su teléfono y, en un arranque de valentía, subió un video cantando a sus redes sociales. Al día siguiente, para su sorpresa, el video había recibido una gran cantidad de comentarios y compartidos. Sin darse cuenta, había comenzado un nuevo camino, uno que la llevaría mucho más lejos de lo que jamás había imaginado. Sus amigos y familiares la animaron a seguir grabando canciones. Aunque las dudas la asaltaban constantemente, cada vez que miraba a Gabriel, encontraba la motivación que necesitaba. Su hijo se había convertido en su mayor inspiración y en el recordatorio constante de que ella era más fuerte de lo que pensaba. Poco a poco, las canciones de María comenzaron a resonar entre personas que también habían pasado por el dolor y la traición. Fue así como, casi sin darse cuenta,
Su voz se convirtió en un faro de esperanza para muchos. En cada letra, María transmitía su historia, su dolor y su sanación. La música, que había comenzado como una manera de sobrevivir, se convirtió en su pasión y en el puente hacia una vida nueva. Y mientras más cantaba, más comprendía que el abandono de Andrés había sido, en realidad, una liberación. El éxito de María en las redes comenzó a crecer rápidamente. Lo que había iniciado como una forma de desahogo se convirtió en una plataforma donde miles de personas la escuchaban y apoyaban. A medida que compartía más de su historia, más personas se sentían conectadas con ella. María no solo cantaba, también compartía fragmentos de su vida, de sus luchas como madre soltera y de su viaje hacia la autosuficiencia y la felicidad. Pronto, un productor musical local le envió un mensaje. Quería reunirse con ella para discutir una posible colaboración. Al principio, María dudó, temiendo que fuera demasiado bueno para ser cierto. Pero recordando todas las barreras que ya había superado, decidió arriesgarse y asistir a la reunión. Con Gabriel en sus brazos, fue al estudio y, con una mezcla de nervios y emoción, grabó su primera canción profesional. La canción, inspirada en su propia experiencia, hablaba de la fortaleza que una mujer puede encontrar en medio de la adversidad. La grabación fue un éxito, y pronto comenzó a sonar en estaciones de radio locales. María, aún sorprendida por la velocidad de los acontecimientos, se daba cuenta de que su vida estaba tomando un rumbo inesperado, pero increíblemente gratificante. Con cada presentación, María sentía cómo la confianza en sí misma crecía. La gente coreaba sus canciones y le agradecía por compartir su historia de superación. Aunque aún enfrentaba dificultades como madre soltera, ahora tenía un propósito claro. La música y Gabriel le daban la fuerza para continuar, y, por primera vez en mucho tiempo, el futuro se veía lleno de posibilidades. Sin embargo, mientras la fama de María aumentaba, un fantasma del pasado comenzaba a surgir en su vida. Recibía llamadas de un número desconocido que siempre terminaba en silencio. Algo en su intuición le decía que Andrés había comenzado a notar su éxito, y esa posibilidad la llenaba de temor y expectativa a la vez. Pero, decidida a no permitir que nada la detuviera, María ignoró esos miedos y continuó su camino hacia el éxito. Con el éxito creciendo y las oportunidades multiplicándose, María recibió una oferta para hacer una gira por varias ciudades de México. Era una oportunidad que nunca había imaginado, pero también implicaba dejar a Gabriel por primera vez. A pesar de su miedo y de la culpa que sentía, sabía que esta era una oportunidad única, no solo para su carrera, sino también para asegurar un futuro mejor para su hijo. Con la ayuda de su madre, organizó el cuidado de Gabriel y se preparó para enfrentar este nuevo desafío. La gira fue un éxito rotundo, y María se sorprendía al ver cómo la gente se identificaba con sus canciones. Cada aplauso y cada ovación le recordaban que todo el sufrimiento había valido la pena. En cada presentación, contaba un poco de su historia, inspirando a otras mujeres que, como ella, habían sido abandonadas o traicionadas. María se había convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia. Sin embargo, no todo era fácil. Las largas noches lejos de Gabriel y las críticas de quienes la juzgaban por perseguir su sueño como madre soltera pesaban en su corazón. En esos momentos de duda, recordaba que estaba construyendo un legado para su hijo, enseñándole a no rendirse jamás. Con esa convicción, continuó cantando, agradecida por cada oportunidad y por cada obstáculo que la había hecho más fuerte. A mitad de la gira, María recibió un mensaje inesperado: Andrés quería hablar con ella. El hombre que la había dejado en su momento de mayor vulnerabilidad ahora quería explicarse. María dudó, sintiendo como viejas heridas comenzaban a abrirse, pero decidió que no permitiría que él interfiriera en su vida. Con serenidad, le respondió que no tenía nada más que decirle. Su vida había seguido adelante, y no había espacio para el pasado en su nuevo camino. Cada concierto fue un recordatorio de que había tomado la decisión correcta.
El aplauso del público y las sonrisas en los rostros de quienes se inspiraban en su historia le daban fuerzas para continuar. María sabía que estaba creando una nueva vida para ella y para Gabriel, una llena de amor, éxito y, sobre todo, dignidad. Al regresar a casa después de la gira, María fue recibida por su madre y su hijo. Ver a Gabriel correr hacia ella con los brazos abiertos le recordó por qué había luchado tanto. Él era su razón, su inspiración y la prueba de que todo el esfuerzo valía la pena. La maternidad, aunque complicada, le había enseñado el verdadero significado del amor incondicional, y ahora, como madre y artista, sentía que su vida estaba completa. María decidió invertir sus ganancias en un pequeño hogar para ella y su hijo. Era un espacio humilde, pero lleno de amor y calidez. Con cada rincón decorado a su gusto, construyó un hogar que reflejaba su nueva vida, lejos de la sombra del abandono. Gabriel crecía rodeado de música, risas y una madre que le enseñaba a ser fuerte y valiente. Mientras la carrera de María florecía, también creció el amor y el respeto del público hacia ella. Fue invitada a entrevistas y programas de televisión donde compartió su historia, convirtiéndose en un ejemplo de superación. Su vida se había transformado de una tragedia en una historia de éxito, inspirando a personas de todas partes a no rendirse ante las adversidades. Una noche, mientras miraba a Gabriel dormir, María pensó en todo lo que había pasado. Lejos de sentir odio o rencor hacia Andrés, sintió una paz profunda. Sabía que cada experiencia, por dura que fuera, la había moldeado en la mujer que ahora era, fuerte, decidida y, sobre todo, llena de amor propio. Su vida había tomado un rumbo inesperado, pero, al final, ese mismo camino la había llevado a un lugar de plenitud y felicidad. Y así, con el corazón lleno de gratitud, María se acostó junto a su hijo, sintiendo que, al fin, había encontrado su hogar. Pero aún quedaban pruebas por enfrentar y decisiones por tomar, porque el pasado, aunque distante, parecía querer regresar. La vida de María estaba llena de nuevos comienzos, y cada día al lado de Gabriel y su carrera en ascenso la hacía sentir más completa. Sin embargo, una sombra del pasado parecía haber regresado. Un día, al salir de un ensayo, encontró a Andrés esperándola en la entrada del teatro. Su mirada era diferente, un tanto apagada, como si el tiempo y las decisiones que había tomado lo hubieran cambiado profundamente. María sintió un nudo en la garganta, pero respiró hondo y lo enfrentó con firmeza. Andrés intentó explicar sus razones, diciendo que había pasado por una crisis emocional y que no se sentía capaz de ser el padre que Gabriel merecía. A pesar de sus palabras, María sintió que sus justificaciones no cambiaban el hecho de que él la había abandonado en el momento más crítico de su vida. Aún así, escuchó en silencio, sin dejar que el dolor del pasado la dominara. Su fuerza era evidente, y Andrés no pudo evitar notar la mujer en la que se había convertido. Aunque María quería alejarse, Andrés insistió en que quería formar parte de la vida de su hijo. Esta idea la hizo dudar. Sabía que Gabriel tenía derecho a conocer a su padre, pero también temía que Andrés pudiera herirlo como lo había hecho con ella. La confusión la invadió, y en un acto de sabiduría, decidió no apresurarse a tomar una decisión. Prefería analizar lo que era mejor para su hijo antes de dar un paso tan importante. Durante las semanas siguientes, Andrés siguió insistiendo, enviándole mensajes y apareciendo en lugares inesperados. María, aunque firme en su postura, comenzó a reflexionar sobre lo que sería mejor para Gabriel. Sabía que debía tomar una decisión que beneficiara a su hijo, pero también tenía que protegerlo de posibles desilusiones. En medio de estas dudas, su carrera continuaba floreciendo, y el público no dejaba de apoyarla. Mientras tanto, Gabriel, sin saber lo que estaba ocurriendo, llenaba la vida de María de risas y ternura. Su amor por él era su fuerza y su motivación para enfrentar cualquier desafío. Aunque los recuerdos de Andrés le provocaban sentimientos encontrados, María estaba decidida a seguir adelante, sin permitir que el pasado interfiriera en su felicidad ni en la de su hijo. Con el paso de los días, Andrés seguía intentando acercarse a María y a Gabriel.
La insistencia de Andrés comenzaba a agotar la paciencia de María, quien luchaba por mantener la paz y la estabilidad que había construido para su hijo. Sin embargo, en su interior, la lucha era intensa. El rencor y el resentimiento chocaban con la posibilidad de darle a Gabriel la oportunidad de conocer a su padre, por muy frágil que esta figura pudiera parecerle. María buscó consejo en su madre, quien la apoyaba incondicionalmente desde el primer día. Con sabiduría, su madre le recordó que, aunque el dolor fuera profundo, el perdón podría ser liberador, tanto para ella como para Gabriel. Sin embargo, María sabía que perdonar a Andrés no significaba permitirle entrar en sus vidas sin más. Tendría que tomar precauciones para proteger a su hijo y asegurarse de que las intenciones de Andrés fueran sinceras. Después de noches de reflexión, María decidió permitir que Andrés tuviera un encuentro supervisado con Gabriel. No iba a hacerlo por Andrés, sino por su hijo, para que algún día él pudiera entender la historia de su familia sin resentimientos ni secretos. Fue una decisión difícil, pero sintió que era lo correcto. No era una rendición ni una reconciliación, era un acto de paz, una oportunidad para soltar el peso de los viejos rencores. El día del encuentro llegó, y María se preparó con el corazón en la mano. Gabriel, sin saber lo que le esperaba, se mostró curioso cuando María le explicó que conocería a alguien importante. En el fondo, María tenía miedo de que Andrés volviera a lastimarlos, pero se mantuvo firme, lista para intervenir si algo salía mal. Andrés llegó puntual, con una mirada de arrepentimiento y humildad que sorprendió a María. Ver a su hijo por primera vez le provocó lágrimas de emoción. En ese instante, María sintió que, aunque nunca podría olvidar el daño que él le había hecho, podía encontrar en su corazón la fuerza para dejar atrás el resentimiento. Gabriel, ajeno a los conflictos de los adultos, miró a Andrés con curiosidad y una sonrisa inocente que desarmó cualquier barrera entre ellos. Tras aquel primer encuentro, María notó un cambio en Andrés. Él comenzó a mostrarse comprometido en su papel como padre, asistiendo a terapias y pidiendo consejos sobre cómo relacionarse con Gabriel. María seguía alerta, con la seguridad de que no permitiría que él se acercara a Gabriel de manera inconsistente. Aún así, poco a poco empezó a notar que la paternidad parecía haber despertado una nueva faceta en Andrés, una que ella nunca había visto. María sabía que el camino no sería fácil. Dejar que Andrés participara en la vida de Gabriel implicaba un proceso de adaptación para ambos. Ella mantuvo los límites claros y se aseguró de que cada encuentro fuera respetuoso. Aunque sus emociones aún estaban divididas, comenzó a ver en Andrés a un hombre que realmente intentaba enmendar sus errores, y eso, en el fondo, le traía un alivio inesperado. La prensa, enterada del regreso de Andrés a la vida de María, intentó crear escándalos y rumores alrededor de su relación. Sin embargo, María mantuvo su vida personal lo más privada posible, enfocándose en su carrera y en proteger a Gabriel de cualquier interferencia mediática. Su vida seguía siendo suya y no estaba dispuesta a permitir que nadie explotara su dolor o su historia para crear titulares. A medida que Andrés demostraba su compromiso como padre, María comenzó a abrirse a la idea de una relación amistosa. No era fácil, pero su amor por Gabriel era mayor que cualquier resentimiento que pudiera sentir. Así, con cada día que pasaba, las barreras entre ellos se suavizaban, permitiéndoles a ambos encontrar una paz inesperada en su relación como padres. Aunque seguía sin confiar completamente en Andrés, María sentía que el peso de su pasado comenzaba a desaparecer. La liberación que el perdón le ofrecía le permitió disfrutar de la vida con una tranquilidad que no había experimentado en años. Estaba lista para seguir adelante y continuar siendo un ejemplo de fortaleza para Gabriel, demostrando que, en medio de la adversidad, siempre es posible encontrar la paz. Inspirada por todo lo que había vivido, María escribió una canción especial dedicada al perdón y al amor incondicional que sentía por Gabriel. La letra de la canción transmitía su dolor, pero también la fuerza con la que había superado cada obstáculo. Esta canción se convirtió en un éxito rotundo y la impulsó aún más en su carrera,
tocando corazones en cada rincón del país y conectando con miles de personas que habían pasado por situaciones similares. Durante una presentación especial, María decidió dedicar la canción a todas las mujeres que, como ella, habían enfrentado la traición y el abandono, pero que, a pesar de todo, habían encontrado en su interior la fuerza para seguir adelante. El público la ovacionó, y entre la multitud, Andrés observaba en silencio, comprendiendo finalmente el impacto de sus acciones. Mientras María cantaba, una ola de emociones la invadió. Recordó todo el sufrimiento, las noches de soledad y las lágrimas que había derramado. Sin embargo, al terminar la canción, también sintió un profundo alivio. Había sanado, y su música era la prueba de su capacidad para transformar el dolor en belleza. Para ella, esa noche fue una catarsis, una liberación de todo lo que había quedado pendiente en su corazón. El éxito de la canción la llevó a nuevas oportunidades y colaboraciones. Su fama crecía, pero ella siempre mantenía los pies en la tierra, enfocándose en su rol como madre y en seguir siendo una inspiración para su hijo. Gabriel, ahora un niño de 6 años, estaba orgulloso de su madre y la veía como una verdadera heroína. Andrés, al ver la vida que María había construido sin su ayuda, comenzó a admirarla profundamente. Ya no buscaba ganarse su amor ni su perdón, sino que simplemente agradecía la oportunidad de estar presente en la vida de Gabriel. Para él, cada momento que pasaba con su hijo era una manera de redimir sus errores y de aprender el verdadero significado del amor y la responsabilidad. Con el tiempo, María conoció a alguien que realmente valoraba y respetaba su historia, Juan, un músico con quien compartía no solo la pasión por la música, sino también valores y objetivos en la vida. Juan, a diferencia de Andrés, le mostró a María lo que significaba un amor auténtico, aquel que se construye sobre la base de la confianza y la honestidad. Gabriel lo aceptó como parte de sus vidas, y pronto formaron una familia llena de amor y respeto. Juan apoyaba a María en cada paso de su carrera, y juntos compartían una vida llena de alegría y comprensión. Él entendía su pasado y respetaba su decisión de mantener a Andrés en la vida de Gabriel. En Juan, María encontró no solo a un compañero, sino a un verdadero amigo, alguien con quien podía contar sin reservas. Con el paso del tiempo, la vida de María se llenó de una paz y felicidad que nunca había imaginado. Junto a Juan y Gabriel, formaban una familia unida, y cada día estaba lleno de risas, música y amor genuino. Los tres compartían una conexión profunda y sincera, y cada uno aportaba algo especial a la vida familiar. Juan, con su comprensión y apoyo incondicional, se convirtió en el compañero ideal, y Gabriel crecía rodeado de cariño y estabilidad. La carrera de María seguía avanzando. Sus canciones inspiraban a miles de personas, y su historia de superación era un ejemplo de fortaleza para sus seguidores. Aunque la fama crecía, ella siempre se mantenía fiel a sí misma y a los valores que había aprendido durante su difícil recorrido. Su humildad y autenticidad la hacían aún más querida por el público, que no solo admiraba su talento, sino también su valentía y determinación. Andrés, por su parte, se mantenía al margen, respetando el espacio de María y comprendiendo que la vida de ella había tomado otro rumbo. Aunque aún compartía tiempo con Gabriel, se dio cuenta de que su rol en la vida de María ya no era como antes. Sentía gratitud por el perdón y la oportunidad de participar en la vida de su hijo, y poco a poco empezó a aceptar su lugar en la nueva realidad familiar de María. Un día, después de una exitosa presentación, María reunió a su familia en una pequeña celebración privada. Miraba a Gabriel, que jugaba con Juan, y sintió una profunda satisfacción. La vida le había dado la oportunidad de reconstruirse, de renacer y de crear un futuro lleno de amor y paz. Ahora, más que nunca, sabía que había tomado las decisiones correctas y que, finalmente, había alcanzado la felicidad que tanto había buscado. Aún así, en su interior, mantenía la lección de que la vida siempre puede cambiar de forma inesperada. Ese conocimiento le daba una fortaleza adicional, la seguridad de que, pase lo que pase, sería capaz de enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer.
Porque, después de todo, ella era una mujer que había aprendido a sobrevivir, a sanar y a amar de nuevo. Una noche, mientras María descansaba después de un largo día, recibió una llamada de Andrés. Al principio, dudó en contestar, pero algo en su interior le dijo que debía hacerlo. La voz de Andrés al otro lado del teléfono era más tranquila de lo habitual y, con un tono pausado, le confesó que estaba a punto de mudarse a otra ciudad por cuestiones laborales. Quería despedirse y agradecerle por permitirle formar parte de la vida de Gabriel, aunque fuese en un rol limitado. María se quedó en silencio, procesando las palabras de Andrés. Nunca había imaginado que él podría alejarse de nuevo, pero esta vez no sentía el dolor ni la angustia de antes. En cambio, sentía que todo estaba en paz, que el ciclo se estaba cerrando de manera natural. Le deseó lo mejor en su nueva etapa y le aseguró que Gabriel siempre tendría un lugar en su vida, independientemente de la distancia. Tras colgar el teléfono, María sintió una mezcla de emociones. Recordó los momentos difíciles, el dolor y la lucha, pero también el crecimiento y la fortaleza que había ganado. Andrés, de alguna manera, siempre sería parte de su historia, pero ahora comprendía que su vida y su felicidad no dependían de él. Su camino había sido construido con esfuerzo propio y con el apoyo de quienes realmente la valoraban. Le contó a Juan sobre la llamada, y él, como siempre, la escuchó con empatía y sin juicio. Comprendía que Andrés era una parte del pasado de María, y que, aunque él se fuera, siempre permanecería en su historia. Juntos, decidieron contarle a Gabriel sobre la partida de su padre y apoyarlo en todo momento para que no sintiera el impacto de esta ausencia. Para María, esta llamada fue como una señal de que la vida seguía avanzando y de que ella estaba lista para enfrentar cualquier cambio con la serenidad que había ganado a lo largo de los años. No solo había dejado atrás el dolor, sino que había abrazado la vida con todas sus posibilidades. A medida que Gabriel crecía, comenzó a hacer preguntas sobre su padre biológico. Aunque Andrés lo visitaba ocasionalmente, Gabriel estaba cada vez más consciente de las ausencias y de la diferencia entre él y Juan. Con mucha delicadeza, María y Juan le explicaron la historia de manera que pudiera entender, sin hacerle sentir dolor o rencor. Cuando Andrés se mudó, Gabriel experimentó una mezcla de emociones. Por un lado, sentía curiosidad por la relación con su padre, pero también sentía una conexión especial con Juan, quien siempre había estado presente. María dejó que él expresara sus sentimientos, apoyándolo y recordándole que siempre tendría su amor y el de Juan. Con el tiempo, Gabriel decidió que, aunque amaba a su padre, su vínculo con Juan era inquebrantable. Juan había estado con él desde sus primeros pasos y lo había acompañado en cada etapa de su vida. Andrés, aunque siempre sería su padre, era una figura lejana en comparación con el hombre que había estado a su lado cada día. Para él, Juan era más que un padrastro, era su verdadero padre, en todos los sentidos. María y Juan aceptaron su decisión con respeto y comprensión, sabiendo que Gabriel estaba tomando una decisión basada en el amor y el tiempo compartido. Andrés respetó la elección de Gabriel, y aunque su relación se mantuvo a distancia, supo que su hijo siempre estaría en su vida, de alguna manera, aunque fuese desde lejos. Con esta decisión, María sintió que el círculo finalmente se cerraba. Había construido una familia con los cimientos sólidos del amor, la confianza y la comprensión, y ahora podía mirar hacia el futuro con una seguridad renovada y una paz interior que siempre había anhelado. Con la decisión de Gabriel, María sintió que su vida había alcanzado una estabilidad y plenitud que jamás imaginó en aquellos primeros días de dolor y abandono. Su historia, una vez marcada por la tristeza, ahora era un testimonio de amor y de resiliencia, y ella se sentía en paz con su pasado. Ahora sabía que cada desafío y cada lágrima habían sido necesarios para llegar a este momento de auténtica felicidad. Su carrera como cantante seguía siendo exitosa, y junto a Juan, iniciaron nuevos proyectos, tanto personales como profesionales. Juan era más que un compañero, era un aliado que compartía su pasión y la apoyaba en cada decisión. Gabriel,
por su parte, crecía rodeado de amor y seguridad, convirtiéndose en un niño alegre y lleno de vida, que encontraba en su familia un refugio incondicional. Con el paso de los años, María continuó inspirando a otros a través de su música y su historia. Cada canción era un recordatorio de que, por más oscuro que sea el momento, siempre hay una salida y una oportunidad para renacer. Su vida había pasado de ser una historia de dolor a una lección de superación, y su fuerza se convirtió en el legado que deseaba dejar a Gabriel. Finalmente, entendió que la vida no siempre sigue el camino que imaginamos, pero que cada experiencia tiene un propósito. Lo que una vez fue tristeza, se transformó en luz y amor, y María abrazó cada recuerdo como parte de su viaje hacia la paz. Con la frente en alto y un futuro lleno de posibilidades, se sintió lista para enfrentar todo lo que la vida le tuviera preparado. Al final, María aprendió que el verdadero amor y la felicidad no dependen de otros, sino de la fuerza interior que nos impulsa a seguir adelante. Rodeada de quienes la amaban, se preparó para continuar cantando, inspirando y viviendo plenamente, sabiendo que había encontrado su lugar en el mundo.